Hola, hoy vamos a estudiar las redes inalámbricas, ¿vale? Vamos a ver generalidades sobre redes inalámbricas y vamos a estudiar algunos de los tipos más habituales de redes. Em, Podemos ver, bueno, que realmente en la actualidad la tendencia es, por un lado, a que todo esté interconectado. Es difícil ya imaginarse un ordenador sin conexión a internet, un teléfono sin conexión a internet, casi la tele sin conexión a internet, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso, al final, cuando hablamos de internet, no estamos hablando de una red, estamos hablando de muchas redes que están interconectadas unas con otras. Si hablamos del ordenador conectado a internet, estamos hablando del ordenador conectado a una red local en mi casa, y esa red local conectada con una red de mi ISP, del proveedor de internet, y esa red conectadas con otras redes, y al final, bueno, pues es una, por eso se llama la World Wide Web, la telaraña global, podríamos decir, porque es muchas interconexiones a lo largo de todo el mundo. Eh, Estaba poniendo el ejemplo de el ordenador conectado a internet. En muchos casos ese ordenador va conectado a internet a través de la wifi, ¿vale? En otros casos irá cableado con un cable Ethernet, pero en muchos casos va a través de la wifi. Eh, Eso es una red inalámbrica. En otros casos, pues hablamos del teléfono móvil, y el teléfono móvil, pues esto puede estar conectado también a la wifi o puede estar conectado al- a la red de mi operador. Pues estamos hablando de otra red inalámbrica, sea la wifi o sea la red 4G, por ejemplo. Vale, bueno, pues lo que tenemos aquí, entonces, pues son distintos casos en el que tenemos distintas formas de acceso a la red de los dispositivos. En la parte baja de aquí tenemos los dispositivos, por ejemplo, un dispositivo de monitorización de temperatura, ¿vale? Un termostato que se conecta al router wifi, ¿de acuerdo? Un dispositivo de control de luz, eso, o un dispositivo de control, eso de, yo que sé, de Alexa, apaga las luces, ¿vale? Bueno, pues ¿qué estamos haciendo? Pues es un cacharro, un dispositivo, en este caso un altavoz, que aparte de mandarle toda la información a Google o Amazon de todo lo que estamos haciendo en casa, que también eh, le, le da, bueno, me permite darle órdenes y controlar distintos dispositivos. Pero en la mayoría de los casos estamos hablando de dispositivos inalámbricos, en este caso que se conectan al router, ¿vale? En otro caso, pues estamos hablando de que a través de un teléfono móvil se conecta a una estación base de telefonía. Esto también es una conexión inalámbrica, ¿vale? Por radio. Bueno, dispositivos de monitorización de la calidad del aire, por ejemplo, que pueda tener el ayuntamiento, o de monitorización del tráfico, ¿vale? Todo esto se conectan a distintas redes, ya digo, mi red local con mi router, eh, desde ahí hasta el servidor, el proveedor de internet, o bien las estaciones de telefonía móvil, y a partir de aquí pues se conecta a una red o a distintas redes. Y a partir de ahí pues me puedo conectar a distintos sitios, que estos estarían pues en la parte alta, digamos, de la estructura. Sistemas de monitorización de salud, sistemas de monitorización del entorno, bueno, del tráfico, de lo que queramos, que me pueden dar distintos proveedores, ¿vale? Bueno, ¿qué tipos de redes inalámbricas vamos a tener? Aquí lo que tenemos es dos tipos de clasificaciones. eh, por un lado por tamaño, y por otro lado por utilización. Según el tamaño, vamos a ver, pues en este caso, cuatro tipos de redes: las VPAN, VLAN, VMAN y VWAN, ¿vale?
son digamos las adaptaciones a, a redes inalámbricas, que es lo que quiere decir la V primera, el wireless, ¿vale? Esta W de aquí es de wireless, de sin hilos. Y luego pues hablaríamos de PAN, LAN, MAN y WAN, que son las que tenemos pues en otro tipo de redes cableadas, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos Personal Area Network, red de área personal. Ahora vemos un poco las diferencias. Local Area Network, red de área local. Metropolitan Area Network, red de área metropolitana. Y Wide Area Network, ¿vale? Red de área ancha. Aquí estamos hablando de qué hablamos y un poco de qué protocolos son los que vamos a tener. Que es una red de área personal, es una red que está, digamos, a nuestro alrededor. Es una red pequeña, en el sentido pequeña de unos pocos metros. Centímetros o metros. Por ejemplo, Bluetooth. ¿Vale? Pues el alcance de Bluetooth, yo estoy con el teléfono conectado, por ejemplo, podemos pensar en unos cascos Bluetooth conectados a mi teléfono. El alcance que necesito es un alcance de 1 metro, una cosa así, ¿vale? No necesito mucho más. De hecho, no es conveniente que sea mucho más, porque si no al final mis cascos se podían conectar al teléfono de otra persona, que luego hay protocolos para evitarlo y demás, pero no interesa que el alcance sea demasiado grande, ¿vale? Hablamos de Wi-Fi, por ejemplo. Bueno, Wi-Fi veis que está aquí entre uno y otro. Wi-Fi puede ser simplemente pues en el entorno de mi casa o puede ser algo más grande. Entonces, bueno, pues si es el entorno de mi casa o incluso menos, pues estaríamos hablando de una red personal, y si ya se va haciendo un poco más grande, pues estaríamos hablando de una red de área local. Red de área local, hablamos de, bueno, una red de campus o más pequeña. Una red en un aula, en un departamento, en un edificio, como mucho en un campus. La red de área metropolitana, pues una metrópolis, es decir, una ciudad, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, interconexiones de redes locales, ¿vale? Y una red de área ancha, pues es ya lo que se vaya más lejos de ahí. Las típicas son las de telefonía móvil, ¿vale? Red de, yo que sé, de Vodafone, pues cubre todo el territorio de España, por ejemplo. Aparte de que luego se interconectan con las de otros países y demás, pero en principio el operador es un operador local entre comillas, local, nacional de un país, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a tamaño, podemos diferenciar ese tipo de redes y van a tener distintos protocolos y distintas formas de trabajar. Luego vamos a tener también otra clasificación en cuanto a la forma de funcionamiento. Vamos a tener redes ad hoc o redes en modo infraestructura. De hecho, pues bueno, determinados dispositivos se pueden configurar para que trabajen de una forma o de otra. En las redes de tipo infraestructura hay un nodo central, típicamente un router. Y en las redes ad hoc no hay un nodo central, sino que el control va a estar distribuido. Va a ser lo que se llaman redes punto a punto o peer-to-peer, el típico P2P, que no es solo una cosa para descarga de archivos, sino que es cómo funcionan muchos de los tipos de redes. Bueno, pues vamos a ver entonces Bluetooth, ¿vale? Dentro de los protocolos, de los sistemas que vamos a ver ahí, pues empezamos por este que, como decía, pues lo que nos va a generar son redes de área personal, es decir, redes de corto alcance. Bluetooth está definido por el estándar del IEQO. El IEQO es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por el estándar del IEEE 802.15.1. El 802 es un estándar que define redes, ¿vale? Está centrado en las redes de área local y redes de
de área metropolitana y basado en el modelo OSI. Eh, es un es un estándar que data de 1980, es decir, se desarrolló prácticamente cuando se estaban desarrollando o se había desarrollado parte de los protocolos más antiguos de redes locales para unificar cosas. Bueno, así por ver un poco, podéis ver en la página de Wikipedia, podemos verlo, ¿vale? Sería esta página de aquí. Eh, bueno, pues un poco lo que define. Va a definir, ya digo, los dos niveles del modelo OSI. Bueno, ahora comento algunas cosas sobre el modelo OSI aprovechando esto. Pero bueno, porque veamos un poco qué cosas están definidas aquí. Hablamos del IEE 802 y luego pues una especificación de este tipo se divide en comités y ahí es donde aparecen los puntos 802 punto algo. Entonces, bueno, pues hay algunas cosas que son de generalidades del protocolo, del estándar, y luego pues van apareciendo los distintos tipos de fibras, ¿vale? Ethernet delgada, por ejemplo, el IE 802.3, Ethernet delgada 10 base 2, estamos hablando de cosas, en este caso antiguas. Supongo que aquí estará enlazado, no está enlazado, ¿vale? Bueno, pues hablamos de cosas antiguas, Internet, la Ethernet original y demás, pero bueno, pues nos vamos yendo hacia pues el gigabit Ethernet y demás. Si veis aquí 802.3, pues luego van apareciendo el punto 3A, el C a 10 megabits por segundo, a 100 megabits por segundo, a 1 giga, ¿vale? El giga sobre cables de pares UTP de categoría 5 superior, pues esto puede ser lo más habitual ahora, por ejemplo. Estaríamos en esto de aquí. Eh, estamos hablando de redes cableadas, pero aquí pues también nos van a aparecer 802.11, las redes wifi, ¿vale? El VLAN. Y aquí pues nos van apareciendo, ¿vale? 802.15, Bluetooth, bueno, y distintas cosas. Y dentro de cada una de estas pues habrá luego, ¿vale? Por ejemplo aquí en Wi-Fi 802.11 pues vemos que 802.11 A, B, C, D, F, y bueno, pues podemos ver que cada una de ellas pues va a tener, se van incrementando la velocidad, van saliendo nuevas versiones y bueno, van cambiando más cosas, pero una de las cosas fundamentales que cambia es la velocidad de la Wi-Fi original, que veis, pues 2009 tal. Bueno, pues luego van cambiando las cosas, 5 GHz, 600 megabits por segundo, etcétera, ¿vale? Bueno, pues entonces estaba comentando sobre esto y lo que estaba comentando es que en casi todos estos protocolos o en casi todos estos estándares lo que vamos a especificar son los niveles 1 y 2 de protocolo relacionados con el modelo OSI. Vamos a centrarnos un poco en lo que quiere decir eso. Bueno, el modelo OSI también tenemos aquí una página de Wikipedia, está bien explicado y tenemos sobre todo este dibujo donde me va a explicar las distintas capas, ¿vale? Eh, el modelo OSI es un modelo o es, es una propuesta un modelo propuesta para desarrollar redes para comunicaciones
en el que lo que se va a especificar es todo, es decir, desde el nivel físico, desde el cableado, las conexiones y demás, hasta el último nivel, el nivel de aplicación de comunicación directamente con el usuario, ¿vale? Em, Esto que tenéis aquí representado son la parte baja, son las capas del medio, es el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Es lo que se llamaría, pues eso, el nivel 3 del modelo OSI, sería el nivel de paquete, o el nivel de red. A veces se le llama de una forma y a veces de otra, ¿vale? Aquí tenemos el nivel realmente, la denominación correcta sería el nivel de red, pero aquí tenemos la unidad de datos con la que se va a manejar. Bueno, aquí se van a permitir hacer comunicaciones entre unos, o va a especificar cómo se hacen las comunicaciones entre unos dispositivos y otros. Ya digo, se va a especificar el nivel físico de un protocolo, de un estándar, especifica las señales y la transmisión binaria, y especifica también, bueno, pues a nivel ya digo, de hardware. Este nivel físico va a estar implementado en el hardware. Por ejemplo, hablamos de una conexión entre ordenadores. Vamos a dibujarlo. ¿Vale? Hablamos de una conexión entre dos ordenadores, ¿vale? Eh, ¿Vale? Un ordenador, pinto, yo que sé, la pantalla, ¿vale? Por verlo. Aquí. Entonces, bueno, pues este ordenador tiene su tarjeta de red con la que me conecto, ¿vale? Y va a tener, vamos a pensar en un cable, ¿vale? Esto luego puede ser inalámbrico. Esto es la tarjeta de red del ordenador y se conecta. Vamos a pensar, por ejemplo, que me conecto a un router, ¿vale? Y este router pues está conectado a internet, y a través de internet me conecto hasta, imaginaros una conexión P2P, en el que me estoy conectando para hacer una transferencia de archivos con otro con otro usuario, o pensar, yo que sé, en un juego online, ¿vale? Estoy jugando en el ordenador, me conecto al router, me conecto a internet y me estoy conectando con otra persona que está en su casa conectado a su router, ¿vale? Y su router está conectado aquí a su ordenador, ¿vale? Ya digo, bueno, esta es la tarjeta de red, el otro ordenador. Normalmente la tarjeta de red estará dentro del ordenador, en la placa base, ¿vale? Eh, pero bueno, podíamos hablar aquí, en vez de con un cable, podíamos hablar de wifi, eh, y podía ser una tarjeta wifi USB, por ejemplo, ¿vale? Bueno, ¿cómo es la comunicación aquí? Eh, Aquí lo que tengo son varios dispositivos de red. Este ordenador es un dispositivo de red, el router es otro dispositivo de red, este otro es otro dispositivo de red, y este otro. Bueno, evidentemente por aquí hay infinitos dispositivos de red, ¿vale? Pero lo que tenemos aquí es una comunicación entre este ordenador de aquí, ¿vale? Y aquí voy a poner la pila de protocolos, ¿vale? El ordenador va a tener todos los niveles del modelo OSI, ¿vale? Tiene el nivel físico, está hecho por la tarjeta de red, tiene el nivel de enlace, ¿vale? También está en la tarjeta de red, tiene un nivel de red, ¿vale? Va a tener aquí los 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Los 7 niveles del modelo OSI. Estará aquí el nivel de transporte, de sesión,
presentación y aplicación, ¿vale? Bueno, aquí hay un poco de controversia porque, bueno, el modelo OSI, ya digo, es bastante antiguo. Se hizo como un modelo para que se adaptaran todos los dispositivos y los protocolos a trabajar con esto. La idea del modelo OSI es que aquí va a haber cosas que están en hardware y otras que están en software. Básicamente, los dos niveles bajos, es decir, el nivel físico y el nivel de enlace, van a ser hardware, y los 5 superiores, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, van a ser software, ¿vale? Hay una cosa también que es fundamental para el modelo OSI, y es la siguiente idea. Si yo tengo un nivel de físico, enlace y de red, el interfaz de cada nivel es exclusivamente con el nivel superior y con el inferior, ¿vale? Es decir, el nivel de enlace se comunica con el nivel de red y con el nivel físico. Digamos que hay una comunicación hacia arriba y hacia abajo, y no hay saltos, no hay cosas que se salten niveles intermedios, ¿vale? Es decir, si yo tengo una aplicación, pensar por ejemplo en el Firefox en ordenador, ¿vale?, que se quiere comunicar con otro lado, pues el Firefox está a nivel de aplicación, se tendrá que comunicar con un software que esté a nivel de presentación, este se comunica con el de sesión y va pasando la información o las llamadas así hacia abajo, y al final termina por el nivel físico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este modelo? Bueno, pues que en su momento también se sacó el modelo TCP/IP, y el modelo TCP/IP no respeta del todo, sí que él respeta en general la idea. También es un modelo de capas, en principio cada capa se comunica con la de arriba y con la de abajo, pero en algunos casos se saltan niveles, ¿vale? Entonces no se cumple del todo lo que es el modelo OSI en ese sentido. Pero en cualquier caso, y claro, como el TCP/IP está asociado a Internet y se ha desarrollado mucho, bueno, pues esto ha hecho que el modelo OSI no se cumpla del todo a nivel global. Pero es bueno verlo porque sí que de forma general sí que se cumple. Bueno, entonces aquí lo que vamos a tener es una serie de comunicaciones, y me van a aparecer entre los distintos dispositivos. Bueno, lo primero, no todos tienen todos los niveles. Estoy hablando de aquí un ordenador. Pues en el ordenador, si voy a tener un software que se comunica directamente con el usuario, pues eso es una aplicación y está en el nivel de aplicación, ¿vale? Pero en un router no tiene por qué haber eso, ¿vale? Entonces el router luego depende, ¿vale? Pero el router en principio no tiene por qué tener tanto, y no tiene por qué tener implementados todos los niveles. ¿Qué hace un router típico? Pensar que aquí estamos hablando de que esto sean conexiones Ethernet, por ejemplo, ¿vale? Entonces el router al que me conecto por un cable de red Ethernet, y como es Ethernet, pues ¿qué me va a definir? Pues me define aquí los niveles Ethernet. Ethernet, ¿qué es? El nivel físico y el nivel de enlace, ¿vale? Pero el router no va a ser solo Ethernet. El router al que me conecto, un router típico, va a ser un router que además va a ser TCP/IP, ¿vale? Esto de aquí, bueno, ahora comento, ¿no? Pero el router y todas estas conexiones que estoy diciendo aquí son conexiones TCP/IP. Pues TCP/IP me va a definir el nivel de red y el nivel de transporte, ¿vale? Redes TCP/IP se llaman así porque hay dos protocolos fundamentales, en realidad hay más, que son el TCP y el IP.
el IP es el nivel de red, es donde están las direcciones de red, y el TCP es donde sería el nivel 4, que serían las conexiones de transporte, que son los puertos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, yo luego tengo una conexión a internet, y aquí vemos, yo tengo una interfaz de red y aquí tengo otra interfaz de red, de entrada y de salida, o bueno, los dos son de entrada y los dos son de salida. Entonces yo puedo ver que realmente tengo aquí una pila doble, ¿vale? Porque aquí tengo un nivel físico, un nivel de enlace, un nivel de red y un nivel de transporte, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, esta conexión de aquí, pues a lo mejor ya no es Ethernet. Lo más normal es que no sea Ethernet, ¿vale? Vamos a pensar que esto es un router ADSL, por ejemplo, ¿vale? Pues esta conexión de aquí está definida por ADSL y tiene otros niveles distintos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pensar que aquí a través de esto pues me conecto hasta el otro router. En el otro router tenemos algo parecido, ¿vale? Y lo podemos completar de esta forma, ¿vale? En el otro router también tenemos los dos niveles, y en el otro ordenador pues tenemos sus 7 niveles, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí se van a establecer una serie de conexiones, ¿vale? Vamos a tener una conexión física. ¿Cuál es la conexión física? Bueno, pues conexión física realmente hay una aquí, el cable. El cable va de la tarjeta de red hasta el router, ¿vale? ¿Y aquí qué conexión hay? Pues la que va por aquí, entre medias de esto, de lo que haya por aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a poner como si fuera una conexión directa, ¿vale? Como si tuviéramos un router conectado al otro router, ¿vale? Y aquí lo mismo, conexiones realmente, estas conexiones que pongo es la conexión real, la conexión que existe. Yo tengo aquí un cable Ethernet, aquí tengo un cable de pares, ¿vale? Desde mi ordenador hasta la central, y luego, bueno, pues ya aquí abstraigo cómo es el resto de la conexión, ¿vale? Cuando se establece entonces una conexión, y pensar, por ejemplo, de lo que estaba diciendo, ¿no? Yo estoy jugando con un juego en red, y yo estoy haciendo alguna cosa en el juego, pues, yo que sé, estoy disparando, me estoy moviendo. Eso que coge mi juego se lo va a pasar a los niveles inferiores, y voy a tener una comunicación que va a ir hacia abajo, y va a ser algo de este tipo. Es decir, la comunicación va a venir por aquí, mi aplicación se lo va a pasar a los niveles inferiores. Estos niveles inferiores es algo que está ahí en el sistema operativo, en los drivers. Ya no vamos a entrar en más detalle, pero es algo que está por ahí, por debajo de la aplicación, ¿vale? Hasta que llega a la tarjeta de red, ¿vale? La tarjeta de red coge esto a través del cable y se lo pasa hasta el router, ¿vale? Ahora, esto le llega al router. El router tiene que analizar que esa información que le llega, lo que le están llegando por aquí son bits. En realidad, esos bits están agrupados en algo que se va a llamar tramas, ¿vale? Esas tramas están en el nivel de enlace, pero esas tramas además están hechas en paquetes, y esto va subiendo para arriba y lo va analizando el router, y dice, vale, pues esto es una información que me llega por aquí. Pensar que un router no tiene solo una interfaz, un router se conecta en un montón de ordenadores. Esto es una cosa que me está llegando desde este ordenador, pero que va destinado a un ordenador remoto, y entonces esto lo que tengo que hacer es enviarlo por la salida de SL, porque lo podía tener aquí otro dispositivo donde tengo aquí conectado un ordenador local y se lo envío al ordenador local. No, bueno, pues en este caso, de la información que tenemos aquí, lo que le llega es que esto lo tiene que enviar por este otro interfaz, que es el interfaz ADSL, y otra vez vuelve esto para abajo hasta el nivel físico y se manda por, en este caso, pues esta otra tarjeta de red que va conectado, digamos, el módem ADSL, que se manda hasta que llega al otro equipo. Aquí ocurre lo mismo, se va analizando la información
y se decide que se tiene que enviar a un ordenador determinado. Y esto va pasando hasta aquí. Y cuando llega al otro ordenador, lo que tenemos es que le llegan los bits, se convierten en tramas, se convierten en paquetes, se convierten en otro tipo de unidades de datos hasta que le llegan a la aplicación, ¿vale? Este es el recorrido real de la información, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy jugando a un juego con otra persona en red, yo todo esto no lo veo. Es decir, yo lo que estoy viendo es que estoy haciendo algo en mi ordenador y le llega algo a la otra persona al otro ordenador. Es decir, hay una comunicación virtual. La comunicación virtual es una comunicación punto a punto entre un ordenador y otro ordenador. Es como si mi juego estuviera conectado con el otro juego directamente, aunque esto es mentira, ¿vale? Ya estamos viendo por dónde va toda la información. Pero el efecto que se hace, y para eso está pensada la red, es para que haya una comunicación virtual. Entonces esto es comunicación virtual al nivel 7. Es decir, el nivel de aplicación, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí para abajo lo podemos ver a todos los niveles. En realidad vamos a tener también una comunicación virtual a nivel de red, y esto va a ser entre mi equipo y el router, ¿vale? Vamos a tener otra comunicación virtual a nivel de red, o esto es muy típico, por ejemplo, las comunicaciones a nivel de transporte, ¿vale? Aquí estamos hablando, y esto lo habréis visto, ¿no? Es que tengo que abrir puertos en el router, ¿vale? Es decir, esto es un puerto. Las comunicaciones a nivel de transporte en TCP/IP son los puertos TCP, ¿vale? Entonces, desde un puerto de mi ordenador, perdón, no de mi ordenador, desde un puerto de mi router hay una conexión hasta un puerto del otro router también, ¿vale? Pero eso implica que voy a tener una conexión también desde un puerto de mi ordenador hasta un puerto del router. Y aquí entran protocolos como sería el NAT, por ejemplo, y demás que hacen traducciones. Aquí también va a pasar con las conexiones de red, ¿vale? Yo tengo una conexión de red. Fijaros que yo voy a tener una dirección de red en mi ordenador que va a ser algo tipo, por ejemplo, 192.168.1.3, ¿vale? Y aquí el router va a tener pues una dirección de red que va a ser, por ejemplo, una múltiplica 192.168.1.1, ¿de acuerdo? Y esto es una red local y se definen aquí conexiones entre un ordenador y otro a nivel de red. Pero luego aquí va a haber una conexión entre va a tener otra IP en el otro interfaz, y esto va a ser una IP que ya va a ser una IP pública, 88. No me sé ahora, 532, ¿vale? Y aquí pues este otro router pues tiene una 102, lo mismo estoy poniendo algo mal, ¿vale? Porque lo estoy poniendo a voleo, 431, ¿de acuerdo? No sé si son direcciones válidas exactamente como están puestas aquí, pero bueno, en principio lo serían, ¿vale? Y luego pues este router pues puede tener otra vez la misma dirección o puede tener otra distinta, ¿vale? Pero puede ser igual. Ya digo que como es una dirección muy típica, 192.168.1.1 para los routers, pues el otro ordenador puede ser un 192.168.1.5, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos son conexiones locales entre unos y otros, pero siguen siendo conexiones virtuales, ¿de acuerdo? Comunicaciones virtuales en distintos niveles. Esto es una comunicación virtual en nivel 4 y esto es una comunicación virtual en nivel 3. La única comunicación real, física, sería la de nivel de bit, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues en cada nivel ya lo hemos visto un poco, ¿no? En el nivel físico tenemos señales y transmisión binaria. Aquí se especifican muchas cosas. Se especifica cómo es el cable, cómo son los conectores, qué niveles de tensión se utilizan, qué es el tiempo de bit, cuál es la codificación a nivel de bit, no sé, Manchester, por ejemplo, etcétera, ¿vale? A nivel de trama es el nivel de enlace de datos, el nivel MAC y el LLC.
el MAC está en la tarjeta y el LLC va a estar ya, va a ser software, ¿vale? Entonces realmente el nivel físico no son los dos primeros niveles enteros, sino el primero y parte del segundo. Aquí se especifican las direcciones físicas, la dirección de la tarjeta Ethernet, lo que veríamos en un sistema como dirección MAC. Por ejemplo, vamos a mirar direcciones MAC que tengo yo en mi equipo, ¿vale? Esta es una orden en Linux que me da las direcciones. Y aquí me sale en mi ordenador que tengo 4 interfaces de red, es decir, 4 tarjetas de red. Una interfaz local, la Ethernet, VMNet, estas son virtuales de VMware, ¿vale? Pero realmente la que tengo sería esta, la Ethernet 0. Bueno, pues esa tiene una IP, que lo vemos aquí, 192.168.2.3. Esta dirección es la dirección de nivel de paquete, nivel de red, la dirección IP en este caso, ¿vale? Pero tengo otra dirección más, que es esta, la dirección Ethernet, ¿vale? Pues esto es lo que se va a llamar la dirección MAC, ¿vale? En TCP/IP versión 4, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo que tenemos son direccionamiento físico y este direccionamiento lógico, la dirección MAC y la dirección IP. Aquí luego ya hablaríamos de los niveles de transporte y ya digo, bueno, pues esto en muchos casos, en muchos protocolos está bastante vacío toda esta parte, las capas estas del anfitrión, por eso, bueno, pues en TCP/IP realmente pues se saltan cosas de estas, pero como idea es correcto. Bueno, hecha esta introducción sobre lo que quiere decir que sea un estándar del IEQ 802 punto algo, es decir, de que lo que estamos hablando es de una red local, aunque sea de corto alcance. Bueno, vamos a centrarnos en qué características concretas tiene, ¿vale? Estamos hablando de una red que en este caso, esto es a nivel físico, ¿vale? La frecuencia a la que transmite, en este caso hablamos de que en vez de ser una comunicación por cable, es una comunicación inalámbrica. Entonces, la portadora de radio o las varias portadoras que vamos a ver que tienen las frecuencias de ello, las potencias de transmisión, todo eso es el nivel físico, ¿vale? Estamos hablando de una señal que va a trabajar en 2,4 GHz, que es lo que se llaman las microondas, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llaman microondas? Es por su longitud de onda, ¿vale? Pero ojo, no quiere decir que se llaman microondas, no quiere decir que sean micras su longitud de onda. Recuerdo esto, ¿vale? Estamos hablando de señales que están aquí en este entorno. UHF, Ultra High Frequencies, entre 300 MHz y 3 GHz. Hablamos de longitudes de onda entre 1 metro a 10 centímetros, a longitudes de onda de centímetros, ¿vale? Estaríamos más cerca de aquí. 3 GHz estamos prácticamente en los 10 centímetros, ¿vale? Por debajo de esto, en cuanto a frecuencias, tenemos longitudes de onda de metros, estaríamos en las ondas métricas, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos en estas gama de frecuencia y por lo tanto de longitudes de onda. Bueno, entonces, y recuerdo que eso nos va a fijar el tamaño de las antenas, ¿de acuerdo? Típica las antenas de lambda medios, ¿no? Mitad de esa longitud de onda. Entonces estaríamos en que el tamaño que necesitamos de antenas son antenas de unos cuantos centímetros, ¿de acuerdo? Son Bluetooth, es omnidireccional, transmiten todas las direcciones, potencias
de milivatios, ¿vale? 1 milivatio a 100 milivatios. Todo esto que estamos viendo, estamos hablando del nivel 1, ¿de acuerdo? Va a tener luego un protocolo que va a ser el Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum. Es un espectro ancho, es ancho porque se va a repartir entre un rango de frecuencias más o menos grande. Ahora vemos con algún dibujo. Hablamos de frequency hopping. Hopping o hop quiere decir salto, así que frequency hopping quiere decir que se salta de frecuencia, ¿vale? El protocolo va a estar basado en hacer saltos de frecuencia entre 79 canales posibles que vamos a tener, ¿vale? El adaptativo es una variante del FH, ¿vale? Entonces es una variante sobre el FH original. Aquí tenemos en esta página cómo se va a utilizar distintas portadoras y cómo va a estar saltando de una portadora a otra continuamente. Va a haber varios canales para la portadora y se va a utilizar una técnica que se conoce como CDMA, ¿vale? En concreto una variación de frequency hopping de CDMA. CDMA es Collision Detection Multiple Access. Es un protocolo que se utiliza, está definido en redes locales, por ejemplo se utiliza en Ethernet. Es un protocolo en el que todos los equipos están conectados al medio y cuando uno quiere transmitir, transmite. En este caso tenemos muchas portadoras. En otros casos tendremos solo una portadora, ¿vale? Con lo cual en este caso pues podemos transmitir, puede haber varios equipos que estén transmitiendo con distintas portadoras y que no colisionen, pero pensemos en una portadora nada más, que entonces un equipo, por ejemplo, en redes Ethernet cableadas, hay solo un medio. El medio es el cable. Entonces cuando un equipo empieza a transmitir, lo que hace es hacer uso del medio, no pide permiso a nadie, ¿vale? De eso se trata el protocolo, sino que directamente empieza a transmitir. ¿Qué puede pasar? Que dos equipos empiecen a transmitir a la vez, ¿vale? Este es el equivalente si pensamos que estamos en una clase y no hay un protocolo para hablar. Sería el que quiere hablar levanta la mano y hay un moderador que le da el turno, ¿vale? Pero otro sería habla quien quiere. Entonces, bueno, pues todos podemos tener claro que ese es el protocolo, que hablamos cuando queremos, pero entonces uno antes de empezar a hablar comprueba si hay alguien hablando, no se va a poner a hablar encima, ¿vale? Entonces esa es la primera parte del protocolo. Antes de empezar a hablar, antes de empezar a transmitir un equipo, escucha que la portadora que quiere utilizar no la está utilizando nadie. Una vez que ve que no la está utilizando nadie, empieza a utilizarla, es decir, empieza a hablar y sigue escuchando. A la vez que habla, escucha. ¿Qué puede pasar? Pues que nadie más se ponga a hablar, con lo cual correcto, él sigue hablando sin ningún problema, o que se hayan puesto a hablar dos a la vez. Eso es una colisión, ¿vale? Eso es lo que dice esta parte del protocolo C de Collision Detection. Sería detección de colisiones. Yo empiezo a hablar, pero a la vez estoy escuchando y me doy cuenta de que hemos empezado a hablar dos a la vez. La otra persona que ha empezado a hablar también se da cuenta, ¿vale? Entonces los dos equipos en este caso que han empezado a hablar se dan cuenta. ¿Qué es lo que hacen? Lo que haríamos todos, callarnos, ¿vale? Entonces se callan y cuando detectan que se han callado todos, vuelve a intentar hablar, ¿vale? Para que no ocurra que los dos empiezan a hablar otra vez y vuelven a empezar a hablar y vuelven a colisionar, lo que se hace es dejar un tiempo aleatorio entre que he detectado la colisión, me callo y vuelvo a empezar a hablar. Entonces, bueno, al final por estadística lo normal es que empiece uno a hablar antes, entonces el otro que vaya a hablar le escuche que esté hablando y ya le deje su turno de palabra, ¿vale? Esto da problemas en entornos en los que hay muchísimo tráfico,
porque hay muchas posibilidades de que haya colisiones, aumenta el número de colisiones exponencialmente con el tráfico, ¿vale? Entonces esto funciona bien como las rotondas en el tráfico, cuando el tráfico es bajo. Bueno, hay varios canales, se va cambiando de canal. Los saltos de canal son pseudo aleatorios. Claro, si fueran aleatorios del todo no habría posibilidad de comunicación, porque el emisor y el receptor tienen que cambiar de canal. Entonces este pseudo aleatorio es que, bueno, pues parece que es aleatorio, pero el transmisor y el receptor saben a qué canal van a saltar, ¿vale? Bueno, todo esto hace que sea muy resistente a interferencias, porque las interferencias pues estarán, si son de banda estrecha, pues estarán en una frecuencia determinada, con lo cual le afecta poco, porque le afecta durante un instante nada más. Y además es muy difícil de interceptar, porque claro, yo para interceptar, pensar que yo me tengo que poner a decir, bueno, pues voy a escuchar y voy a cazar lo que viene por aquí. Pensar que estamos con GNU Radio pillando una señal y esa señal se nos va y tengo que decir, ¿dónde se me ha ido? Bueno, pues la tengo que pillar en otro sitio, ¿vale? Si no me conozco la secuencia de saltos que se conocen el emisor y el receptor, pues va a ser muy difícil de pillarlo, ¿vale? Por lo tanto es un protocolo muy seguro. Tiene velocidades de hasta 1 megabit por segundo, bueno, que no es muy grande, ¿vale? Y hasta 10 metros de alcance. Esto quiere decir que lo normal es que esté bastante por debajo, tanto en velocidad como en alcance, ¿vale? Y va a ser un sistema maestro-esclavo, ¿vale? Hasta 7 esclavos activos, aunque puede haber hasta 255 en total. 7 esclavos activos quiere decir que puede haber comunicación entre 7 dispositivos a la vez, ¿vale? Bueno, fijaros que prácticamente todo lo que está por aquí estamos hablando del nivel físico, ¿vale? Los canales de la portadora, esto sería el nivel físico, los cambios de canal, todo esto es del nivel físico. Bueno, entonces con todos estos dispositivos, el maestro de los esclavos, se va a definir una red que se le llama Piconet. El pico es de que es muy pequeña, ¿vale? Es una red ad hoc, es decir, no hay un nodo que sea el nodo central, sino que tenemos una red tipo malla de muy corto alcance, ¿vale? Sí que hay un maestro y los esclavos, pero va a haber distintas comunicaciones aquí, digamos que forman una estructura más de tipo malla. Eh, Va a haber una comunicación, vamos, una capacidad máxima total entre todas las comunicaciones de 1 megabit por segundo, y todos los nodos que se estén comunicando van a seguir el mismo patrón de hopping, es decir, van a tener planificados los mismos saltos. La comunicación permite comunicaciones de voz y de datos. Por ejemplo, yo puedo tener un micrófono conectado a mi teléfono, o puedo estar haciendo una transferencia de archivos, ¿vale? En un caso son datos y en el otro es voz. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Es los síncronos o isócronos, más bien, de voz. Hay que garantizar un tiempo de respuesta, ¿vale? No puede haber retardos. Si hay retardos, la comunicación no vale. Yo tengo mi micrófono conectado al teléfono móvil y estoy hablando y eso va a tirones, pues se va a oír mal. Sin embargo, si estoy haciendo una transferencia de archivos, la transferencia de archivos me da igual que se pare un instante y que luego vaya muy rápido, ¿vale? Lo que me vale es la velocidad media, ¿vale? Pues hablamos de asíncronos y de síncronos. Va a funcionar también en modo conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. Ahora comento lo que es para terminar con esta hoja de aquí. Y va a posibilitar que haya redes superpuestas, donde hay algunos nodos que hacen de enlace entre unas redes y otras, o que pueden pertenecer a dos redes a la vez, pueden estar conectados con dos maestros a la vez, ¿vale? Vamos a definir el tema de lo que es
la comunicación de paquetes y de circuitos. Las redes de conmutación de circuitos vienen de lo que eran antiguamente las redes telefónicas analógicas, donde lo que tenemos es distintos usuarios. Cuando hablamos de distintos usuarios o distintos abonados, lo llaman en terminología, estamos hablando de teléfonos, ¿de acuerdo? Todas estas conexiones llegan hasta una central de telefonía, ¿vale? Y la central de telefonía tiene pues distintas líneas de salida que lo unen con otra central de telefonía que lo une con otra serie de abonados que tiene esa central de telefonía, ¿vale? Esto, como mejor se ve, es como era esto en su momento, digamos, en los principios de la telefonía. Lo que se hace cuando yo quiero conectar a este señor de aquí con este señor de aquí es que tengo que establecer aquí una conexión entre esta central y esta otra central, y puedo utilizar uno de los varios, es decir, pensemos en que esto sea una central telefónica que está en una ciudad y esto otra central telefónica que está en otra ciudad. ¿Qué es lo que necesito yo? Un circuito dedicado que me conecte a este señor, por ejemplo, con este señor de aquí, ¿vale? Entonces estoy utilizando este circuito, ¿vale? Este circuito no lo puede utilizar nadie más. ¿Qué quiere decir? Que entre esta ciudad y esta ciudad se pueden establecer 4 comunicaciones a la vez, ¿de acuerdo? En función del número de hilos que tenga. ¿Y esta conexión de aquí cómo se hacía? Bueno, pues ya digo, antiguamente había una operadora, ¿no? Con un panel de parcheo donde lo que hacía era con un cable pinchar esto de aquí con esto de aquí. Si los dos abonados estaban en la misma central, pues directamente lo que se hacía era pinchar esto de aquí con esto de aquí, ¿no? Y esto sería una comunicación entre A y C. ¿De acuerdo? Entonces se descolgaba el teléfono y se hablaba directamente con la operadora y le decías, quiero hablar con fulanito. Y decía, pues espera un momento, le llamo. Le avisaba a fulanito de que el señor A quiere hablar contigo. Y luego pinchaba el cable y a partir de ahí pues tenían la comunicación entre ellos. Esto luego se desarrolla después, posteriormente, y estos sistemas, en vez de manuales, pues pasan a ser sistemas mecánicos, ¿vale? Pero el funcionamiento sigue siendo el mismo, es decir, hay un circuito físico entre el emisor y el receptor, ¿vale? Esto mientras las centrales de telefonía eran analógicas, que lo han sido hasta hace, bueno, pongamos 20 años más o menos. Cuando las centrales de telefonía pasan a ser digitales, pues esto se hace de otra forma, ¿vale? Pero sigue habiendo un circuito dedicado, ya un poco entre comillas, pero bueno, sigue habiendo un circuito dedicado entre el emisor y el receptor, ¿vale? Las características que tiene esto es que garantiza que va a haber una comunicación en tiempo real, ¿vale? No hay retardos, o los retardos son mínimos, retardos de propagación por el cable y poco más. La desventaja es que si yo no estoy hablando, esta línea la tengo ocupada. Si yo estoy transmitiendo, estoy hablando mucho, estoy hablando poco, esta línea está ocupada solo para mi conversación, ¿vale? Estaríamos esto conmutación de circuitos. Después, cuando aparecen las redes de datos, aparecen lo que serían las redes de conmutación de paquetes. En este caso, pues aquí ya se establecen interfaces entre unas y otras, y bueno, pues aquí hay muchas cosas entre medias. Puede haber una central, puede haber otra. Vale, va a haber distintos nodos por aquí. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi abonado. En este caso, si lo llamamos aquí se llaman equipos terminales de datos, ¿vale? Sería un ordenador que está conectado con un módem, por ejemplo, o con una Ethernet o con lo que sea hasta aquí, y
y este, por ejemplo, pues queremos que venga hasta otro equipo de aquí. Este sería también el A y este sería el B. Yo quiero que haya una información, un archivo, por ejemplo, que venga desde aquí hasta aquí. Bueno, esa información, ese archivo se parte en paquetes, en trozos. Por ejemplo, imaginar, voy a mandar un archivo de 1 GB y lo parto en trozos de 1K, es decir, hay un montón de trozos, ¿vale? Y empiezo a mandar los trozos y le digo a este nodo de la red, eh, este paquete va para este, ¿vale? Pues, pero cada paquete que llega, es decir, aquí me pueden llegar miles de paquetes que van para este. Bueno, pues puede haber, el camino más lógico sería que viniera por aquí el paquete, pero a lo mejor este enlace está muy saturado, entonces puede haber otro paquete que venga por aquí y puede haber otro paquete que venga por aquí, ¿vale? Entonces lo primero, los enlaces se utilizan por todas las comunicaciones. Yo estoy haciendo una comunicación entre este y este, pero a la vez aquí tengo una comunicación entre el C y el D, pues también puede estar mandando paquetes por aquí, ¿vale? Es decir, los enlaces son enlaces compartidos. Esa es una de las características. Los paquetes pueden ir por distintos caminos y al llegar al destino, pues se reorganizan y se colocan en su orden. Para eso van a llevar una numeración de paquetes y demás. Y luego no se garantizan los tiempos. Es decir, aquí, bueno, pues a este nodo le llega información y la va mandando por los enlaces cuando tiene un enlace disponible. A este le llegan y la va mandando cuando tienen los enlaces disponibles, ¿vale? Entonces esto es típicamente para tráfico de datos, ¿vale? Y serían esto que tenemos aquí. Y esto pues tiene las dos posibilidades: conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. Típicamente conmutación de paquetes para datos, conmutación de circuitos para voz. Bueno, arquitectura del sistema. Estos serían las capas del modelo OSI, ¿vale? Aquí lo tenemos visto de una forma y aquí lo tenemos visto de otra. Esto y esto es lo mismo y también es lo mismo que esto, ¿vale? Vemos aquí eh, el nivel físico, radio, la capa física, el baseband, que sería la capa de red, el nivel MAC, ¿vale? Aquí estaría el LLC. Esto también está, esta parte de aquí, desde aquí hasta aquí, sería el nivel 2, ¿vale? Entonces el LLC es la parte alta del nivel 2. Y aquí vemos que ya el resto están por encima. Y vemos varias cosas. Bueno, vemos que no se respeta el modelo OSI, porque aquí hay alguna parte que van de una forma y otros que van de otra, si no estarían totalmente separados, o lo vemos también aquí, ¿vale? Hay niveles de aquí que se saltan niveles de esto, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos distintos protocolos, ¿vale? Protocolos de banda base, el LMP, el LOCAP, bueno, pues ahí vemos, ya digo, no vamos a entrar en detalle en lo que tenemos, pero sí en dónde están. Esto es una tarjeta Bluetooth. Vemos aquí el tamaño que tiene. Estamos hablando de unos pocos centímetros, pocos, ¿vale? Y vemos que ¿qué es lo que va a ir aquí? Pues va a ir el controlador de banda base, ¿vale? Va a ir la radio, ¿vale? El nivel más bajo es el RF, ¿vale? El nivel físico. Y luego va a estar la banda base, el controlador de banda base y el controlador del link manager, ¿vale? Estaría aquí. Todo eso está metido en esto. Aquí está también la antena metida en la propia PCB, ¿vale? Estará hecho como una pista. Tener en cuenta que estamos hablando de que las longitudes de onda son de unos pocos centímetros, ¿vale? Entonces me va a valer con esto. Bueno, pues aquí tenéis los protocolos un poco detallados, pero vamos, tampoco sin meternos mucho. El protocolo de radio, el interfaz aire, va a definir las bandas de frecuencia, los saltos de frecuencia, cómo se hace el hopping, cómo se hace la modulación y la gestión de la potencia, ¿vale? Este sería el nivel más bajo, el nivel 1. El protocolo de banda base es el que se encarga de direccionamiento. Estamos hablando de direccionamiento físico, ¿vale? Direcciones MAC.
también del formato de cómo se parten. Bueno, aquí lo vamos a llamar paquetes, pero en realidad serían las tramas, ¿vale? Temporización y control de la conexión. Ojo, temporización a nivel ya más alto, no sería la temporización a nivel de bit que estaría aquí. El protocolo de gestión de enlace es el que va a hacer el establecimiento, el mantenimiento de conexión, ¿vale? Cómo se conecta y la gestión de los paquetes, ¿vale? Y luego ya vamos a tener el L2CAP, que se adapta a las bandas altas y gestiona ya los servicios. Aquí estamos hablando ya de que los servicios son estos, ¿vale? Comandos AT, el OVEX, ¿vale? El WAP, el TCP/IP, ¿vale? Pues esto todo estaría por aquí. Va a haber un protocolo de discovery, de búsqueda de dispositivos, ¿vale? Cuando intentamos utilizar Bluetooth es una de las cosas que hace, conectarse y buscar. Va a haber un protocolo de reemplazo de cable, que es un protocolo serie virtual, ¿vale? Es un RS232 sobre radiofrecuencia. Y protocolos de control de telefonía para adaptar las llamadas telefónicas al Bluetooth. Y luego pues hay una serie de protocolos adoptados, ¿no? Protocolos que no son propios de Bluetooth, pero que se utilizan en Bluetooth, como el PPP, el protocolo punto punto, el TCP/IP, ¿vale? El OVEX, que es similar a una conexión HTTP, o el WAP y demás para aplicaciones. En cuanto a frecuencia lo hemos visto antes. El espectro está en los 79 MHz, ¿vale? Perdón, el espectro está es un espectro de 79 MHz de ancho, quiero decir, está en 2,4 GHz. Aquí tenéis las bandas, 2,4 GHz, estos son 2402 MHz, más un desplazamiento que va a estar entre 0 y 78, ¿vale? Aquí lo veíamos antes, lo que es el espectro, entre 240 y 248. Se va a utilizar modulación en frecuencia, modulación GFSK, ¿vale? en cada una de esas bandas. Muestrado a un megasamples por segundo, muestrado a un megahercio, y la frecuencia de cambio de canal son 1600 hops por segundo. Es decir, haceros una idea, esto es imposible de seguirlo, ¿vale? A no ser que lo sepas, está continuamente cambiando de un canal a otro, ¿vale? La negociación del cambio de canal, claro, como saben todos los dispositivos que tienen que cambiar a la vez, porque se avisan unos a otros. Es decir, dicen, vale, ahora se cambia ahora se cambia este. Esa negociación de cambio de canal se hace mediante comunicación encriptada entre los distintos equipos que se están comunicando. Y bueno, pues luego esa se hace encriptada, y luego lo que es la transmisión en sí va a haber varios niveles de seguridad, desde no encriptar nada hasta encriptarlo todo. Cada canal se divide en slot de 625 microsegundos, ¿vale? Es decir, se está transmitiendo el slot, es el intervalo de tiempo que se utiliza el canal, ¿vale? 625 microsegundos. Y los paquetes que se van a mandar son paquetes de hasta 2K y medio, por aproximadamente 2645 bits, en hasta 5 slots, ¿vale? Y se van a manejar 3 potencias, clase 1, clase 2 y clase 3. Lo que decíamos antes, desde 100 milivatios hasta 1 milivatio.